que si nos ponemos a mirar el orden colonial, diríamos así, es como cuando, diríamos así, España nos conquista, va a instaurar un orden colonial, es decir, se va a organizar en nuestras tierras. Si nosotros vemos a qué se llama el orden colonial, es una dominación política, económica, cultural, donde se establecen relaciones de desigualdad, ¿no?, con el territorio colonial y por ende con los habitantes. Implica esta fundación de colonias, esta fundación de ciudades, en general con asentamientos agrícolas, también mineros, para el desarrollo económico de una población. En la organización económica vamos a tener como tres grandes ejes: la actividad minera, por un lado, es decir, la importancia del oro y la plata. Habíamos dicho de que tanto en el mercantilismo, esta nueva doctrina económica, el oro y la plata, estos metales preciosos, van a ser muy importantes, como también el tributo indígena, ¿no?, dado por los aborígenes, ¿no?, que eran considerados como súbditos de esta corona, donde daban parte de la producción, sobre todo, diríamos así, que lo hacían los hombres mayores, tanto las mujeres como las viudas o los menores, daban la mitad de este tributo, ¿no? Y la posesión de tierra, ¿no? Una vez que llegaban estos españoles, la corona era dueña de estas tierras a las cuales llegaba, y solo con una merced, que era un permiso real, podían producir o fundar ciudades, ¿no? Y bueno, gran parte de eso que encontraban o producían se le tenía que dar a la corona. El comercio, ¿cómo era? Entre España y la colonia habían instaurado lo que se llamó el monopolio comercial, ¿no? La corona buscaba que América solamente comercializara con España, por eso es monopolio, uno, ¿no? Para eso habían algunos puertos habilitados. En España va a ser Sevilla y Cádiz, y en América Portobelo, Cartagena, La Habana, Veracruz. Eso van a ser solamente los puertos habilitados para comercializar. Entonces, ¿qué significa monopolio comercial? Que España solamente podía comercializar con América, y América solamente con, al revés, América solo con España. España podría tener su comercio con otros lugares, pero América solamente lo hacía con España. Pero hay que decir que por más que las potencias organizaron este comercio, este monopolio, ya vamos a ver a través de qué organismos, lo mismo se van a ingeniar sobre todos los ingresos para que hubiera contrabando y piratería en otros puertos, en otros lugares. La organización territorial, primero en este siglo XV y XVI, va a ser el Virreinato de Nueva España y del Perú. Luego van a aparecer los demás. Recién el Río de la Plata, por ejemplo, va a ser fundado en 1776, ¿no? A medida que empiezan a haber más peligros entre las expansiones de otros lugares, como Portugal, también se van a crear lo que se llamó capitanías generales, que eran lugares más dedicados a cuidar las fronteras. Por ejemplo, la de Moxos, la de Chiquitos. ¿Y quiénes eran las autoridades? Bueno, en España tenemos que el rey es la máxima autoridad, y tenemos el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. El Consejo de Indias se encargaba de hacer todas las leyes referidas al continente, y la Casa de Contratación diríamos que sería como una aduana de ahora, ¿no? Controlaba el comercio, todo lo que llegaba, todo lo que salía, quiénes iban, quiénes no, era como una aduana, ¿no? El Consejo de Indias es como un poder legislativo, diríamos así, donde además de nombrar a las personas que iban a estar en el cargo y todo eso, también hacía las leyes de Indias, que se le llamaban así, donde se cuidaban a los aborígenes. Por ejemplo, una de las leyes de India era que los aborígenes no tenían que ser sacados, diríamos así, de su lugar, de su hábitat. No podían ser llevados muy lejos. Que eso sí pasó mucho tiempo, que se los llevaban a lugares por la encomienda, o que se los llevaban a lugares mucho más lejanos. Entonces esto hacía que ellos, al perder su hábitat, su familia, su núcleo, muchos fueron desapareciendo también por eso. Por ejemplo, esa ley no se cumplía mucho. En América, el representante del rey, que era la máxima autoridad, era el virrey. Recordemos que estamos en una monarquía. Tenemos primero el adelantado. Después, cuando se empiezan a dividir, los virreinatos crecen, se van a dividir en gobernaciones. Entonces vamos a tener el gobernador,
Luego vamos a tener los corregimientos, que también era una especie como de otra distribución administrativa, que va a estar el corregidor. Los capitanes generales también van a aparecer más en el siglo XVIII, sobre todo con los Borbones, con la dinastía de los Borbones, ¿no? Que les decía que eran estos lugares donde cuidaban la defensa. La Real Audiencia, que tenía que ver más con el tema de la justicia, ¿no? De ver qué se hacía, si se cumplían las leyes o no. Y el Cabildo, que lo tenían las ciudades más importantes, que vendría a ser una casa de gobierno hoy en la ciudad de Mendoza, o las municipalidades, son reliquias de lo que fue el Cabildo, que se encargaba de toda la parte administrativa de la ciudad. ¿Mm? Bien, acá les dejo como un cuadrito donde van viendo todas las autoridades que habían. Y yo ahí menciono en el texto que era el pacto colonial. El pacto colonial era lo que se daba entre los españoles, diríamos así, y los residentes en América. Pensemos que la sociedad colonial se va a hacer entre los inmigrantes europeos que llegan, luego van a estar los africanos que los van a traer, ¿no?, como esclavos a América para trabajar, sobre todo una vez que empieza a haber un gran desmantelamiento de los aborígenes. Esto lo hemos visto en las consecuencias de la conquista, de la colonización también, cómo empiezan a desaparecer por las realidades, por las enfermedades, por la desmoralización que sienten, por el trato que les dan. Entonces, digamos que se empiezan a traer estos africanos y los tratan como esclavos, que realmente les dan son cosificados, tratados como un producto, como una raza inferior. Ahí en el texto aparece todas las características que tiene este trato. Y este pacto colonial era entonces algo que se daba entre estos europeos y los residentes ya en América. Y aparte, ¿no?, esta sociedad se va a ir conformando por estos españoles, por estos aborígenes, por los africanos, y luego se va a dar el mestizaje, diríamos así, ¿no? Entre todos se van a ir como mezclando y se va a dar este mestizaje, ¿no? Entonces la sociedad va a ser como bastante dividida. Y por otro lado tenemos este reparto del Nuevo Mundo que habíamos visto, ¿no?, que el Papa había intercedido, que finalmente termina como entre España y Portugal. ¿Se acuerdan que hablamos de esta línea imanesquinaria, el Tratado de Tordesillas, que se va a dar en 1494, creo 1498, donde diríamos se divide cuáles van a ser las partes para España y cuál va a ser lo que le correspondería a Portugal, ¿no es cierto? Pero por más que a veces Portugal no respondió mucho o no respetó mucho lo que había acordado. Y acá le pongo el tráfico de esclavos, que es con lo que vamos a empezar la clase que van a tener hoy, una carta que escribe un esclavo sobre las condiciones que vivía, diríamos así, en el lugar, digamos así, donde él estaba. Básicamente de esto es lo que trata el texto. Espero haber sido clara. Por ahí estos son como un videíto que puede ayudar a la lectura, que hoy va a ser la tarea y la invitación. La lectura, buscar las palabras, participar de este glosario colaborativo y poder interactuar un poquito a partir de esta fuente histórica como la de este esclavo que habla de su realidad en ese tiempo.